El 21 veces campeón nacional de motociclismo logró una hazaña que difícilmente podrá repetirse. Es el único piloto boliviano que conquistó un lugar en el podio en uno de los rallies más duros y exigentes del mundo, el Dakar. En 2015, justamente cuando la carrera hizo su paso por Bolivia, el Lobo del Desierto quedó en tercer lugar en la categoría de cuatrimotos, convirtiéndose así en héroe nacional. Tiene el mérito de haberse convertido en un gran formador de nuevos talentos. No solo les contagió a sus 2 hijos su pasión por las ruedas, los motores y la velocidad, sino que los formó como deportistas de élite y campeones de talla internacional, dejando así un legado de gran proyección para Bolivia. Walter Nosiglia, con todas las letras, campeón. Mi mamá era súper fanática de las carreras de autos, sobre todo, también de las motos, siempre me llevaban de chico a ver, y mi papá también, pero obviamente nunca han aceptado que yo sea corredor, ¿no? Entonces, yo desde mis 8 o 9 años, lo que decía, ¿qué va a hacer cuando seas grande? Siempre decía corredor, ¿no? No importaba de qué, pero corredor. Una de las partes importantes de mi carrera deportiva ha sido el hecho de, tras que llegué a La Paz, el poder representar a una marca y que corran con todos los gastos de las carreras, esa marca que me estaba auspiciando en ese momento. Eso ha sido una cosa súper importante. Cosas de Dios, te digo, porque no era el mejor piloto en ese momento, no era nadie, no era ni conocido y me escogieron. Yo siempre he estado buscando estar en lo mejor, en lo más alto, pelear con los mejores. Nos hemos acostumbrado a que por ser bolivianos hay cosas que no podemos, y eso es completamente falso, ¿no? Creo que todos los bolivianos podemos. Nosotros nunca nos hemos contentado con un segundo, ¿no? Entonces eso ha sido, digamos, lo que nos ha impulsado a entrenar más duro, a darle más duro, y bueno, algo que ha ayudado en mí sinceramente muchísimo ha sido mi hermano, porque él ha sido mi rival toda la vida. Hemos peleado todas las carreras prácticamente, entonces yo quería ganarlo a mi hermano. A mí me interesaba el resto, ¿no? Y mi hermano era buenísimo, entonces era difícil. O sea, yo corría el Dakar, todo, pero no pensaba ganar etapas, no pensaba estar en ese nivel, ¿no? Es más, ni me la creía. Entonces, creo que es un premio a un esfuerzo de muchos años. Como es Walter, me decía, ¿dónde estás? Estoy en un desierto. Le decía algo, estoy en el desierto de Atacama entrenando, o estoy en tal desierto. Vos ya eres el lobo del desierto, y lo empezó a decir en su programa, es el periodista Cobo, y de ahí en adelante quedó el apodo. Es muy emocionante representar a un país, más aún a Bolivia, que es un país que necesita de éxitos y que necesita de héroes. A veces no lo puedo ni decir de emoción, ¿no? El hecho de entrar a Bolivia con toda esa gente y todo eso, para mí ha sido más que mi deporte, más que todo lo que he tenido en mi vida, ha sido esa expresión de cariño de toda esa gente. No, difícil. Cuando yo empecé el Dakar, ellos estaban en el motocross, y la prensa siempre me había preguntado si los chicos iban a entrar al rally, que es el Dakar, en algún momento, y yo decía, imposible. Mi primer juguete ha sido una moto prácticamente, o sea, he vivido en todo lo que esto que son las ruedas y las motos desde que he nacido prácticamente, y siempre lo que más me gustó era subirme una moto y acompañarlo a mi papá. No es que tenía un ídolo, un superhéroe, una cosa así, sino era mi papá, entonces... El Dakar en sí es una disciplina que es muy riesgosa. Uno está yendo en motos que son muy pesadas, muy potentes, por un camino que no conoce, tratando de leer una hoja de ruta, de interpretar lo que viene, de interpretar el suelo, de cómo es el piso, todo. Y bueno, los accidentes ocurren. Obviamente yo decidí dejar todo, y mi papá me dijo, sí, dale, ya me dijo. No sé, o sea, no vendió la moto, no nada. Me quitaron el yeso y yo lo único que quería era volver. He vendido mis cosas para llegar donde he llegado. Si no me daban esa moto para correr ese año que fue clave en mi vida, ahorita no hubiera sucedido nada. Pues no tenemos los centros de rendimiento que tienen afuera, no tenemos los lugares para entrenar como tienen afuera. Hacemos lo que podemos
hasta donde podemos con lo que tenemos. Nosotros hemos tenido la suerte, así por decirlo, de que el Dakar sea, bueno, es el Dakar, digamos, ¿no? Es la carrera más importante del mundo y es la carrera más vista en el mundo. Por eso hemos tenido ese apoyo, ¿no? Obviamente súper agradecido a las empresas que han apoyado y bueno, siguen apoyando y aún estando sin Dakar acá en Sudamérica. No he podido estar en este Dakar por temas netamente económicos y somos 3, entonces no hemos podido estar ahí, pero los 3 hemos estado siempre listos, súper entrenados. Lo que sí te puedo asegurar es que no voy a dejar de correr mientras me den las fuerzas, En lo alto de la montaña no hay público, no hay reflectores. Quizá por eso el alpinismo es una práctica misteriosa y solitaria. Quizá por eso poco o nada sabemos de las innumerables proezas realizadas por el cóndor de los Himalayas. Escaló todos los nevados de Bolivia y llegó 195 veces a la cima del imponente Illimani. Desafió 4 veces al Himalaya y en 1998 se coronó como el rey de la montaña en la cúspide del Everest. Es el primer y único boliviano en completar las 7 cimas del mundo de la clasificación Seven Summits, marca internacional que hace tangible los proyectos y sueños de los aguerridos escaladores que alcanzan la cima de las montañas más difíciles, hermosas y desafiantes del planeta. Aconcagua, Everest, McKinley, Kilimanjaro, Elbrus, Carstens y Vinson. Bernardo Guarachi, con todas las letras, campeón. A una persona que se llamaba Sabino Lima. A él me había regalado cuando tenía 7 años. En ese tiempo allá me he convertido en un niño de aventura. Había llegado de Arica hasta Santiago en distintas ciudades como Iquique, Antofagasta, Calama, en el desierto de Atacama, pasando frío de noche y calor de día. Entonces así llegué a Santiago. Entonces pues pienso que yo he sido un niño que me gusta desde entonces, me gusta la aventura, me gusta la vida difícil. Llegando aquí a Bolivia empecé a soñar. Recuerdo que soñé un día cuando viajaba en la carretera de La Paz, Oruro. Justo en el viaje me había dormido con mi cara en dirección al lado las montañas. Cuando desperté, mis ojos se han abierto directamente al Illimani y al Mururata. En este momento yo no sabía de montañeros, pero yo hablé, yo soñé, yo dije, ¿cómo me gustaría llegar un día a esas montañas? Primero llega el grupo de Alemania en el vuelo Lufthansa a medianoche. Estas personas era muy raro para mí porque tenían unas chamarras de pluma bastante inflado, pantalones cortos y zapatos grandes y barbudos. ¿Quién no quisiera estar con esa clase de personas? Y esto me encantó. He tocado el glaciar, he jugado con el glaciar, he visto cómo estos grupos empezaban a uniformarse, a encordarse, a ponerse sus grampones en sus zapatos grandes y cómo penetraba al glaciar. Empezaban a subir, a elevarse hasta llegar a un cerro y yo me quedé abajo mirando porque no podía qué hacer, porque no tengo materia, ni tengo experiencia tampoco. Esto me encantó, no tengo miedo.
me gusta la montaña, siempre soy muy atrevido, muy desafiador, no pierdo las oportunidades, cuando hay que subir, hay que subir. En 1978, amigos extranjeros que supieron ver y apreciar las condiciones innatas de Huarachi propiciaron su viaje a Alemania para capacitarse en la Escuela de Formación de Guías de Montaña. A su retorno a Bolivia y con nexos establecidos, abrió Andes Expediciones, negocio que le permitió mantener a su familia y ahorrar cada centavo para cumplir sus sueños. Bernardo Huarachi conquistó el pico más alto de América que forma parte de la cordillera de los Andes y que integra el grupo Seven Summits del mundo. El 12 de enero de 1986, tras sortear grandes peligros, llegó a la cima. Con la idea de conquistar la montaña más alta y famosa del mundo, en abril de 1994, Huarachi se acercó al Himalaya por primera vez. El Makalu fue su primer objetivo. En septiembre del mismo año, regresó al continente asiático para desafiar al Everest, con 2 intentos fallidos. Tuvieron que pasar 4 años para que nuestro andinista lograra, finalmente, coronar la cima del Everest con la bandera boliviana. Este hecho histórico ocurrió el 25 de mayo de 1998. Un año, los compañeros de Singapur han escrito: el Bernardo es un alpinista de talla internacional. Sueña con la montaña de una manera muy diferente a los demás. Y yo también he comprobado que muchos alpinistas internacionales tenían mucha dificultad. Le cuesta aclimatarse semanas, le cuesta recuperar su energía. Y yo, en cambio, yo no. Yo ya directamente llegaba a la montaña, estaba todo aclimatado, no necesito aclimatación ni nada. El pico más alto de Alaska fue alcanzado por el boliviano Huarachi el 23 de mayo del 2002, superando los desniveles y las bajas temperaturas del Círculo Polar Ártico. 4 años después de lograr el Cho-Oyu de más de 8.000 metros, Bernardo decidió explorar las alturas del continente africano. El Kilimanjaro es una montaña situada en el noreste de Tanzania y está conformada por 3 volcanes inactivos que son los puntos más elevados de África. Huarachi logró alcanzar su cima el 24 de noviembre de 2015. Congratulations, Mr. Bernardo. Yo, cuando tenía esa edad de 46 años, estaba pasando un momento demasiado, con una capacidad física increíble que no hemos aprovechado para continuar, para terminar todas las montañas importantes que son famosas hoy día. No hemos hecho por falta de ¿qué? Por falta de apoyo de gobierno, por falta de muchas cosas, y no se ha podido. En la frontera entre Europa y Asia se sitúa el monte Elbrus, cuya cima fue conquistada por Huarachi el 23 de junio de 2016. El mismo año, el andinista se trasladó a la isla de Nueva Guinea para desafiar las alturas de la pirámide de Carstens, la cima más demandada por su calificación técnica. Tras haber cruzado 110 kilómetros de selva, Bernardo logró su objetivo el 7 de julio de 2016. No sé realmente qué tengo yo. Mi valor, mi fuerza está en mi sangre. Vinson es una de las montañas más frías, ventosas y secas del mundo y es la más alta de la Antártida del Polo Sur. El 9 de enero de 2020, Huarachi, a sus 66 años, logró conquistar la cima de la Tierra de Nadie, donde es casi imposible llegar. La bandera boliviana ha flameado por primera vez en este continente blanco. Ha flameado en Unión Glaciar y ha flameado en la cima más alta, que es el Vinson. Es algo realmente muy significativo para el país y para mí también. Ese proyecto me costó muchos años porque yo sé que aquí en Bolivia ha sido bien difícil conseguir el apoyo, pero con el trabajo he podido lograr. Por ese lado, un deportista sufre mucho. Puedo decir que la montaña tiene algo especial. La montaña es muy sabio, es muy bello, muy limpio. Y por eso siempre he dicho, yo pertenezco a esa porción que son las montañas, donde no hay enfermedad,
donde no encontramos egoísmo, no, sino en la montaña se comparte, todos somos unidos y eso es lo que me encanta. ¿Se habla español? Mucho, muy contento. La reina sudamericana. La reina sudamericana. Hablamos nada más y nada menos que de la 8 veces campeona sudamericana y tricampeona bolivariana de marcha atlética en la prueba de 20 kilómetros. En el 2006 se ubicó en el top 20 del mundo, entre más de 200 países en competición. Por mérito propio, llevó la bandera de Bolivia a los Juegos Olímpicos de Atlanta, Sydney y Atenas. Fue dueña del récord nacional de 20 kilómetros durante 12 años y abrió senda para la práctica de la marcha atlética femenina en Bolivia, en la que más tarde aparecieron figuras de gran potencia. Sus múltiples conquistas a nivel sudamericano, iberoamericano y mundial colocan a esta mujer en lo más alto y luminoso de la historia del deporte boliviano. Giovanna Irusta, con todas las letras, campeona. La ciudad blanca la vio nacer en 1975 con el deporte incrustado en las venas. Recuerda que en el kinder esperaba con ansias el momento en que los profesores dieran la instrucción de hacer carreritas. ¡Adentro! A los 5 años emigró con su familia a la ciudad de La Paz, donde forjaría un futuro inesperado. Cuando somos pequeños acá nos hacen practicar de todo. Lanzamiento de la pelotita, velocidad, fondo, y yo no conocía ni siquiera la disciplina de marcha. Fue su padre, don Rosendo Irusta, quien con la idea de que su hija adolescente desarrollara una actividad extra a la escolar, la llevó de la mano al Hernando Siles. El ex medallista paceño y entrenador, Eloy Quispe, no tardó en identificar las destrezas de la joven atleta. Y es ahí donde Eloy me descubre como talento, y a partir de eso él me invita a que entrene en su equipo para que me dedique nada más a la marcha. Lo que era un pasatiempo se convirtió en el eje central de la vida de Giovanna, quien se apoyaba en sus amigas para poder cumplir con las obligaciones escolares mientras se preparaba arduamente para alcanzar su sueño. Llegar a la cúspide a veces es difícil, cuesta, pero mantenerse es mucho más difícil. Te vuelves el objetivo de todos y eso te compromete a prepararte mucho más. Una vez bachiller, su padre le ofreció la oportunidad de estudiar una carrera profesional, pero Giovanna decidió seguir con la marcha atlética hasta el final. Giovanna Irusta tuvo un año notable. Logró el título bolivariano en 20 kilómetros. Giovanna Irusta sigue siendo la banderada del deporte nacional. Ante los inminentes récords y logros que iba acumulando la deportista, la empresa privada y organizaciones olímpicas y del Estado empezaron a apoyarla. Yo esperaba cada competencia, esperaba desesperada porque me preparaba muy duro, a veces en los entrenamientos, como te digo, día y noche, lluvia, sol. Acá recuerdo este estadio, cayéndose el cielo y nosotros dando vueltas y vueltas en las carreteras, teniendo que hacer viajes de 1 a 2 horas para poder entrenar, volviendo tarde. Llegan las competencias y vienen a tu cabeza todos esos recuerdos de cómo te has sacrificado, todo lo que te ha costado, y ahí es donde desahogas todo lo que te ha pasado, todo lo que has pasado. El registro de la boliviana se constituye en el nuevo récord sudamericano. La presencia boliviana en pruebas internacionales sigue siendo la marcha para Bolivia la reina de las competencias. Todo esfuerzo tiene su recompensa.
El 2009, con muchos logros, medallas y trofeos, Giovanna salió del país con la frustración de no haber podido seguir compitiendo olímpicamente. Después de varios años de ausencia y de haber estado dedicada a otras actividades, la medallista retornó al país con ansias de cambiar la realidad del deportista boliviano. ¿Y por qué? Porque quieres que se oiga tu voz como deportista. Buscas días mejores para el deporte, pero no lo puedes hacer desde tu lugar como deportista o como entrenador o como dirigente. No lo puedes hacer porque tienes que meterte ahí adentro donde no te gusta. Hay que luchar mucho por las mujeres. Nosotros en el deporte sufrimos mucho la discriminación y me he puesto esos retos, que tengo que luchar más por mi género, por el deporte. Actualmente la exatleta olímpica comparte su anhelo de un mejor futuro para el deporte con Fernando Trino, su segundo entrenador, actual esposo y padre de sus 2 hijos. Y es muy difícil empezar, porque todo tiene que ser con esfuerzo propio, esfuerzo de uno, esfuerzo de la familia, esfuerzo de los amigos, del entrenador, de todo el entorno, de todo el equipo que hay en torno a un deportista. Luego, cuando salimos a la luz, cuando logramos que alguien nos mire una medalla, estar en una buena posición, una buena ubicación, ahí es donde recién aparecen autoridades, ahí es donde recién te miran, después de que ya has hecho un gran camino lleno de espinas. No cabe duda que lo que alcanzó como atleta marcó un hito dentro de la historia del deportista boliviano, a quien le dedica un mensaje. Que apunte alto, porque para alcanzar grandes logros hay que apuntar alto. La fórmula para poder ser mejor en cualquier deporte o en lo que uno quiera hacer es mucha disciplina, tener amor a lo que uno hace, ser apasionado. Si lo haces con amor, con cariño, con pasión y sigues soñando, nada es imposible. Todo se hace posible. Vamos, Giovanna. A Bolivia. Giovanna Irusta de Bolivia. Reacción rápida, agilidad, velocidad, reflejos, fuerza, intuición, determinación. Para cumplir con todas estas exigencias, desde muy chico madruga todos los días para llevar a cabo su rutina de preparación física y pasar el resto de la jornada en las canchas del complejo de racquetball del Estadio Patria de Sucre. Sus evidentes cualidades deportivas y principalmente su entrega total al deporte lo han convertido en multicampeón nacional, campeón bolivariano, campeón sudamericano, campeón panamericano y campeón mundial junior. Todo lo anterior, más lo que aún puede lograr. Conrado Moscoso, con todas las letras, campeón. Bueno, creo que ha sido una etapa muy dura igual, porque no ha sido algo que lo haya disfrutado mucho con el tema de la niñez. Sí ha sido una parte muy dura por el tema de que no era lo que yo quería. Como te decía, jugaba fútbol desde chiquito. De repente a mí no me gustaba tampoco mucho el racket y yo lo veía un poco más como joven al principio. O sea, no soy de los jugadores que de repente han nacido siendo campeón, ¿no? Mi papá me hizo gustar muchísimo el deporte. Y a medida que también mi papá veía las aptitudes que tenía, a pesar de que en muchos años no teníamos el resultado que obteníamos, luego vinieron la otra perspectiva de decir entonces que esto de repente era mío y hacerlo de una forma más grande, más global en tema de mi familia. Me fue gustando muchísimo también el racket. Más o menos a los 14, 15 años que de repente empecé como que a tener resultados, ¿no? Me tardé un poquitito porque empecé a jugar como que a los 9 años. Ya había otros chicos de la misma categoría que teníamos que ya asistían a torneos internacionales y eran campeones y obviamente yo topaba con ellos, pero no tenía los resultados que ellos tenían. Salí campeón mundial a los 13 años
Y creo que de ahí como que hubo una fase en la que me estanqué y como que 2 años no conseguía nada. Más adelante como que volví a entrenar muchísimo más, surgieron más oportunidades en la teoría de torneos y ya me empecé como que a meter mucho más en el tema del racket. Empecé a viajar de repente un poquito más. A los 17 ya estaba incluso en lo que era la selección de los mayores. Ya de ahí como que fueron conservándose los títulos que tengo hasta el día de hoy. Los campeones cruceños Roland y Carlos Keller son parte de la selección boliviana de racket y figuras fundamentales del equipo nacional. Siempre he tenido y me han dado muchas trabas, ¿no? En ese aspecto igual. Creo que no solo ha sido el tema del factor económico, el tema de apoyo también, el tema mismo de la federación misma, que me ponían traba tras traba para poder viajar de repente o para recibir un poco de apoyo. Ahora más que nunca hemos ido como mejorando muchísimo estos años, ha estado levantándose muchísimo el racket, hemos estado prácticamente en el podio. A nivel internacional siempre hemos peleado el primero y el segundo, entonces yo creo que ya estamos encaminados y ahora es prácticamente a buscar el primer puesto. Que sean consecuentes prácticamente en todo lo que están haciendo. Creo que el tema de la disciplina es uno de los factores importantes para todo. Obviamente que las cosas siempre tardan, no son de la noche a la mañana. Tener mucha fe también en lo que están haciendo, tener mucha fe en su propio trabajo para poder conseguir un sueño, ¿no? El protagonista de hoy es un digno representante del final de una época en la que el deporte de la tuerca era casi mitológico y acaparaba la atención de multitudes. Se trata de una figura altamente carismática, conquistadora de grandes afectos y de grandes proezas, de esas de largo aliento, de esas que abrían camino, de esas que recorrían el país de norte a sur, de este a oeste. Hablamos de un verdadero amante de los fierros que aceleraba a fondo y sin especulaciones para llegar triunfante y regalarle a su público un verdadero espectáculo. Fue a finales de los años 70 que apareció en escena el paceño de barba que escribió con letras de oro su nombre, como 8 veces campeón nacional y 5 veces ganador del Gran Premio, hazañas logradas a lo largo de más de 3 décadas de brillante carrera deportiva. Armin Franulik, con todas las letras, campeón. Yo de muy chico, puedo decirte a los 8 o 9 años, vivíamos al final de la Sánchez Lima. Hoy en día, digamos, hay la bajada para la avenida esta Cantustani. En esa época no había, era calle muerta. El Rincón, y al frente mío, en el callejón, vivía Oscar Crespo. Entonces las llaves me las daba mi padre para guardar el auto y me la daba a mí, no se la daba a mis hermanos mayores, y me hacían manejar el camión. Andaba, bajaba la Rosendo Gutiérrez a la Plaza Baró, hasta la Sánchez Lima, de ahí hasta la casa. Y no sé por qué me buscaba a mí y digamos no a mis hermanos. Seguramente vio mi afición por los autos desde chico y tomó la determinación de hacerlo. Poco más grande, 11 o 12 años, ya lo llevaba mi padre manejando
teníamos una camioneta Chevrolet a Huancapampa, y yo solo en mi mente calculaba los tiempos. Día hice 1:10, mañana haré 1:09 y así por el estilo. O sea que desde muy chico empezó mi afán, mi gusto por los vehículos. No se perdía las carreras de autos y en una de ellas conoció al mítico William Bende. Y luego yo iba primero a la Plaza España, donde tenía su oficina, su taller, su negocio, Oscar Crespo, y entraba a ver su auto de carrera. Eran los tres que estaban siempre: Willy Bendek, Dieter Rubner y Oscar Crespo. Willy Bendek me dijo de una vez: ¿qué andas oliendo los autos tanto? Me dijo, y viéndonos tanto. ¿Por qué no corres de una sola vez? Yo tenía 17, 18 años, no me acuerdo. El año 76, más o menos, estaba consolidada mi persona, mi familia, todos. Le dije a mi señora: voy a correr este gran premio. Y me compré un auto de la Embajada Argentina, un Torino, porque iba a ser Fuerza Libre Torino, Argentina. Y le dije a mi mujer: esta va a ser la única carrera para sacarme el gustito. Llegando a La Paz, le pedí a Galindo un auto de Inglaterra, un Escort, que lo trajo, un auto lógicamente usado, y cuando llegó, no sabía yo de mecánica, no sabía nada de nada en esa época, pero el auto no funcionaba. Bueno, pasó unos meses, lo arreglé el auto para una doble Copacabana. Si bien su debut incluyó un vuelco, la pasión por este deporte lo llevó a inscribirse en la doble Copacabana, llegando a superar en una etapa al caballero de las rutas, Oscar Crespo. La tercera es la vencida, y en 1977, en una competencia en Carachipampa, Potosí, el ex corredor probó, por primera vez, el dulce sabor de la victoria. Pero esa era la última carrera que había en el año, y fui yo, y fue mi primera carrera ganada. Y de ahí, bueno, pues empezó todo. Tras esa competencia, el piloto no paró de triunfar en todo el país, compitió en 183 carreras y ganó 123 a lo largo de más de 30 años de actividad deportiva. Eran tiempos en los que Dieter Hübner, Oscar Crespo, Carlos Chino Méndez, Armando Paravicini, entre otros, arrasaban, y con quienes el paceño liberaba batallas épicas en los accidentados caminos del país. Los grandes premios duraban alrededor de 12 días y recorrían hasta 5.000 kilómetros. El circuito Oscar Crespo contemplaba 10 vueltas a la ciudad de Sucre y la integración del Oriente duraba por lo menos 8 jornadas. Dormíamos en el suelo, jalábamos la pita con un poco de agua fría, nos lavábamos, nos bañábamos, y son carreras que duraban 10, 12 días. Los 80s y 90s fueron años de alto voltaje en la vida del amo y señor de los caminos. Si bien logró récords únicos e inmortales, también tuvo que sobrellevar momentos amargos. O sea que él pasó el terraplén donde estaba cerrado y tan de nariz cayó al río y murieron ahogados los dos. Entonces yo le dije a Armando Paravicini, que era presidente de la FEBAT, para la carrera. No importa que yo esté ganando, que sea lo que sea. Habló con el presidente y me dijo: no se puede parar la carrera, el show debe continuar. Yo tenía ya 1 hora de ventaja, sé que me fui, no paseando, digamos, pero
con el dolor que sentía por el Juanito Morales. Con un fuerte golpe en la clavícula, logró el subcampeonato sudamericano que se corrió en Uruguay. A pesar de los sustos, grandes circuitos de Perú, Argentina y Estados Unidos lo vieron acelerar a fondo y lucir la destreza de su muñeca al volante. Los sobresaltos y tristezas siempre se vieron recompensados con los momentos dulces que llegaron al alma de nuestro héroe deportivo. Tiene una pareja con un bebé chiquitito y queremos una foto con usted. ¿Cómo no? Le dije, ¿cómo no? Mi hijo se llama Armin también en honor suyo. Y en otro lugar, una familia también, el chico elegantísimo de futbolista, el chacho, pero brillaba de limpio. Una foto se llama Armin por usted, de unos 8 o 9 años. Yo estaba en Camargo precisamente, viniendo de Tarija, y era primero y me tocaba partir. Y viene un hombrecito corriendo. Me dice, por favor, una foto. He viajado toda la noche. Recién ha llegado el camión. Me dice, queremos una foto. La señora y sus 2 hijos. Yo estaba nerviosísimo para largar. Vénganse rapidito a abrazarlos, qué sé yo, y sacarnos la foto que él quería. Y dio el tiempo exacto para que yo me ponga el casco, me abroche los cinturones y larguemos. Pero cosas así, lo voy a esperar con una gallina para que se lleve, me dice. Yo creo que una vez yo iba con el auto de carreras probando. En una curva voy y me choco con un bus. Ay, dije, del bus se bajaron monjitas, un montón. ¿Cuántas habría? No sé qué. ¿Cómo gritaban? Y arreglé el auto hasta tarde de la noche. Al día siguiente estaba mal, con fiebre, qué sé yo, pero gané esa vez en Sucre. Yo dije, bueno, la próxima vez que venga a Sucre, otra vez me choco con las monjitas y me suelto. En el Gran Premio 2009, a sus 66 años, corrió por última vez con Marco Bulacia, uno de los mayores referentes del automovilismo boliviano en la actualidad. Ganó una etapa y puso punto final a su ciclo deportivo. Para terminar, ¿qué deberían saber todos aquellos que sueñan con ponerse el casco y acelerar a fondo? Mientras uno corre y corretea por aquí por allá sin ser conocido, uno tiene que ponerse los billetes uno sobre otro. Muy difícil que se dediquen al 100% en cualquier deporte que hagan. Nada de trago, nada de drogas, 100% limpios, dedicarse a ello, y las cosas cuando uno quiere, se dedica, salen. Cuando uno va a competir, mentalizado a que va a ganar.
Inquieta, decidida, atrevida, persistente, explosiva. Estos son algunos adjetivos que definen a nuestra sirena boliviana. Nadadora profesional y entrenadora de nuevos talentos, especialista en velocidad. Sus pruebas principales 50 y 100 metros libre y mariposa. Medallista sudamericana, campeona bolivariana, nadadora olímpica. Karen Torres, con todas las letras, campeona. Y bueno, a los 5 años mis papás decidieron ponernos a la escuela de natación, a mí y a mi hermano, con una idea de aprender a nadar, ¿no? Porque, bueno, como te digo, era muy traviesa, me lanzaba a la piscina sin saber nadar, cada vez tenían que sacarme, me encantaba el agua. Viajábamos mucho de vacaciones y yo me metía a la playa con el salvavidas sin saber nadar y claro, me revolcaban las olas. Sí era peligroso, entonces entré con esa idea de aprender a nadar. Con los años fui mejorando, empecé a competir a la edad de 10 años y bueno, a partir de que empiezas a competir, empiezas a ver que te va superando, es cuando te va enganchando más, ¿no? Y pasa de ser un pasatiempo o algo recreativo a algo competitivo y bueno, con los años también se convirtió en mi pasión, ¿no? Desde hace 17 años la natación le exige entrenamientos de doble turno y un estilo de vida totalmente enfocado en esta disciplina. Yo la verdad, claro, he vivido la adolescencia con el no puedo, tengo que entrenar, ¿no? Todas mis amigas, sobre todo del colegio, ya cansadas de la frase, porque nos vamos a reunir después del cole, no puedo, tengo que entrenar, o vamos a tal fiesta, no puedo, tengo campeonato. Pero bueno, no me afectó mucho, porque la verdad que yo también tenía un buen grupo de amigos en la piscina que vivían lo mismo que yo, entonces el ver que otros también comparten esa misma pasión, esa misma disciplina, hace que sea sencillo en realidad, ¿no? Y cuando veo en retrospectiva, no es como que me arrepienta de nada, realmente el deporte, la natación me ha dado los mejores momentos de mi vida, los mejores momentos de mi vida. ¿Cuáles fueron esos momentos? Bueno, en los que yo he vivido, el llevar la bandera de Bolivia en la inauguración de los Juegos Olímpicos del año 2012 en Londres, que era una emoción increíble porque bueno, uno entrena y lucha por estar ahí y encima ser el abanderado y representar a todo tu país y que todo tu país te esté viendo y bueno, para mí ha sido muy muy emocionante. El ganar la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos el año 2017, bueno, primero que no me la creía porque hice un tiempo que no imaginé que era capaz de hacer. Al salir del agua ya estaba emocionada y dijeron por altavoz que había logrado un récord bolivariano, o sea, un récord internacional, algo que tampoco imaginaba que podía hacer. Han sido los mejores momentos. El haber ganado la serie en los Juegos Olímpicos el año 2016, el que aparezca la bandera y mi nombre y todo en la pantalla grande de unos Juegos Olímpicos. Y bueno, el vivir la adrenalina y la emoción de competir como locales en los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018, escuchar a todo un estadio gritar tu nombre, gritar Bolivia y pelear las medallas, para mí ha sido de los momentos más emocionantes también de mi vida. Durante su permanencia en España, años de mucho trabajo y sacrificio, pero también de grandes aprendizajes y conquistas, la sirena boliviana se planteó la posibilidad de dejar la natación, pero el retorno al país que la vio nacer le devolvió la motivación de seguir nadando y compitiendo. Sin duda todos los malos momentos te dan una enseñanza, ¿no? Yo creo que si viviéramos solo de buenos momentos no aprenderíamos tanto. Y bueno, también los sponsors, ¿no? que me han apoyado en todos estos últimos años, porque para un deportista boliviano que no sea futbolista es muy difícil tener un sponsor. Pero en mis inicios no ha sido así, ¿no? Yo durante todos mis años de comienzo, que bueno, ya de por sí iba a campeonatos internacionales, mis papás tenían que correr con los gastos de los pasajes, de todo, ¿no? Del hotel, el costo de los entrenamientos, es totalmente una inversión. Pero claro, no todos tienen la facilidad o la suerte de tener unos papás que los apoyen, ¿no? Ya con los años, cuando he empezado a obtener los resultados, medallas internacionales, sí he empezado a tener el apoyo, ¿no? de las diferentes instituciones y bueno, los sponsors. Primero que la natación es un deporte muy hermoso, que les va a traer momentos y experiencias increíbles que no la van a vivir de otra manera, que no es fácil, que todo lo que vale la pena no es fácil y que si quieren lograr grandes cosas tienen que trabajar por ellas, tienen que esforzarse y tienen que comprometerse con ello, porque no es
decir, hoy día entreno muy bien, pero mañana me voy al cumpleaños de mi tía, digamos, ¿no? O tengo reunión con las amigas y ese día no voy a entrenar. Es un trabajo de todos los días, pero al final todo ese esfuerzo tiene su recompensa. Cuando yo viajé a mi primera competición internacional con 12 años, era en Argentina, yo iba con una mentalidad totalmente distinta, ¿no? Mis amigas estaban todas nerviosas y yo les decía, pero relájense, no pasa nada, vamos a perder, pero la pasaremos bien. ¿Cómo vamos a ganar si está Brasil, si está Argentina, si está Colombia? Y gané 4 medallas de oro, gané una de plata, no me la esperaba. Bueno, el año 2014 que me fui a entrenar a España, estaba nadando el Nacional Español y bueno, en ese momento no había banderas. Nadé la prueba y quedé segunda en el Nacional Español y después me entero como que la había ganado a la que fue finalista europea, a la que tenía el récord nacional. Y claro, en ese momento me he dado cuenta que yo en los campeonatos anteriores, como yo iba y miraba y ni siquiera sabía tiempos, pero veía banderas, ya perdía. Y es ahí cuando empecé a cambiar el chip y decir, yo puedo, o sea, no soy alta, pero soy fuerte, tengo estas cualidades. Empecé a entrenar con ellas y veía que yo me esforzaba igual o más que ellas, entonces decía, yo puedo, ¿no? Realmente puedo. Y fue ahí cuando hice ese cambio de chip que empecé a ganar las medallas a nivel internacional, en los sudamericanos, bolivarianos, estar peleando finales en Juegos Panamericanos. Entonces creo que es algo importante, ¿no? Lo cuento porque nosotros tenemos que aprender a confiar en nosotros mismos, a creer que somos capaces de lograr grandes cosas. Así que lo importante es, a pesar de todos los obstáculos, todo lo que ocurra, es saltarlos y seguir adelante y tener el objetivo muy marcado y luchar para lograrlo. La sencillez, la serenidad y un coraje inclaudicable colocan a este joven trinitario en lo más alto del deporte blanco. Dueño de una fiel fanaticada en todo el país, es el ídolo deportivo que aviva el orgullo nacional y que nos permite creer que nada es imposible. Hugo Dellien, con todas las letras, campeón. Toda mi vida fue tenis, desde los 3 años, 4 años más o menos que estoy en el mundo del tenis. Siempre soñé con estar dentro de los mejores del mundo, siempre con una raqueta de tenis en la mano. Salía del colegio a las 2:30 de la mañana y a las 2 de la tarde, 2:30 ya estaba en el tenis y me quedaba hasta las 8 o 9 de la noche. Era tipo una guardería para mí, digamos. Fui prácticamente yo el que tomé la decisión de ponerle más foco, digamos, al tenis, ir por ese lado y no por el fútbol o por el básquet, porque el tenis es un deporte individual. Yo siempre fui muy competitivo desde muy chiquito y me gustaba siempre ganar. Siempre fui una persona muy rápida a la hora de correr algunas pelotas o de llegar. Costaba mucho de que me hagan puntos y una de las cosas más importantes que tenía era que luchaba todo, y entonces esas cosas hacían de que uno marque diferencia, digamos, a la hora de competir, digamos, porque era muy fuerte mentalmente, a pesar de que era chiquito. Algo muy cierto en el tenis y uno que tiene que entenderlo es que en el tenis se pierde más de lo que se gana. Y no se trata de obviamente acostumbrarse a perder, ¿no? Sino de saber perder y poder ver qué es lo negativo y lo positivo en cada partido para que en el próximo partido no te pase. Estar ahí luchando y saber de que en algún momento se iba a dar una oportunidad, eso hizo también que forme un carácter muy fuerte y muy competitivo y que me pueda llegar a dar frutos como hoy en día los tengo, gracias a Dios. En la Copa Davis es diferente, no soy Hugo Dellien, soy Bolivia. Clasificar al grupo 1 mundial, creo que para mí fue algo increíble, pero para mí lo más importante y la experiencia más linda que viví fue en la Copa Davis. Un sueño, fue un objetivo que tenía desde chico y que creo que todos tenemos, los que jugamos a este deporte, el poder hacerlo en el momento que lo hice, porque lo hice en un Grand Slam que nunca había ido, que nunca un boliviano había participado, en primera ronda contra el número 1 del mundo en ese momento. Nadal estaba 1, jugar en la cancha central, el Australian Open fue mágico.
Curiosamente era el mejor año tenístico, digamos, mío. Estaba en mi mejor ranking, había hecho mi primera final de Challenger. Justo en ese año se me cae el único apoyo económico que tenía en ese momento, que hacía que pueda vivir acá en Argentina y que pueda entrenar y pagar entrenadores. Entonces tomé la decisión, obviamente, de dejar y tratar de buscarle a la vida por otro lado. Entonces al estar ahí disfruté muchísimo de estar con mis amigos. Los primeros 3 meses, digamos, hacía todas las cosas y comía todo lo que no podía comer y hacer durante cuando estaba en el circuito, pero después me di cuenta de que estaba retrocediendo, digamos, todo lo que había avanzado, no solamente en lo profesional, sino como persona, digamos. Empecé a sentirme muy mal ahí, como, voy a decir, sí, depresión, pero muy caído, digamos, anímicamente. Y ahí traté de buscar, con la poca plata que me había quedado del tenis, buscar algo para hacer. Y de ahí salió la idea de abrir una fábrica de hielo. Ahora hay que salir a vender. ¿Y quién va a salir a vender? Me tocaba salir a vender a mí. Y tenía que ir a licorería por licorería ofreciendo mi producto y todo eso. Ellos sentían de que como en mí una esperanza, digamos, de sentir o ver en algún referente. Entonces a mí me tocó muchísimo eso. Cuando volví a mi casa, ahí me puse a pensar y dije, ¿por qué no volver y tratar de intentar y hacer todo lo posible para llegar hasta donde tenga que llegar con las cosas que tenga? En el tenis es imposible si no tenés apoyo, a no ser que tengas una familia de mucho dinero que pueda sostenerte. Pero mucho dinero. Y gracias a Dios me fue muy bien. En un año y medio ya estaba 100 del mundo en Trinidad. Hizo un sorteo de una motocicleta para que todo lo que se recaude sea para mi carrera. La verdad que fue increíble porque la gente apoyó muchísimo más de lo que pensábamos. Fue algo muy satisfactorio, digamos, algo que me tocó mucho emocionalmente, saber de que no era nadie y que tanta gente confiaba en que podía llegar a cumplir mis objetivos. La fama, por así decirlo, digamos, es simplemente es pasajero, digamos, ¿no? Estás ahí arriba cuando tenés resultados y todo, pero cuando no tenés resultados, ahí las aguas vuelven a la normalidad. O sea, al principio hay que tomárselo como un juego para no estresarse antes de tiempo. A largo plazo, tratar de apoyar a todos los chicos que quieran lograr estar dentro de los mejores del mundo, dedicarse a este deporte, poder tratar de guiarlos, digamos, de alguna otra manera. Entonces sí me gustaría estar ligado al deporte boliviano. Esa dicha llegó con la alegría más sublime que nuestro tenista pudo experimentar, inspirándolo para cumplir sus metas. Nació en 1937, en la gloriosa fecha del 16 de julio, y cada día de su vida honró a la hermosa ciudad que lo vio nacer, crecer y brillar. Desde muy temprana edad, sin aspavientos y forjando grandes valores como la nobleza de espíritu, la decencia, la disciplina, el orden, la responsabilidad, el amor, el respeto y la dedicación, volcó sus mejores energías a la práctica del deporte, en busca de hacer realidad sus juveniles anhelos. Vaya que lo logró. Además de convertirse en la figura más grande que dio el básquetbol boliviano, fue un voleibolista ejemplar y un deportista multifacético que también incursionó con éxito en la primera división del fútbol paceño. Leyenda del deporte, símbolo del básquet boliviano, caballero ejemplar que supo hacer de su pasión una forma de vida. Rodolfo Aliaga Saravia, con todas las letras, campeón. Bueno, de Rodo Aliaga hay que decir muchas cosas realmente, porque era un hombre ejemplar, esa es la palabra. Era espectacular llevando la pelota, era encestador,
era liviano, era, digamos, ejemplar para hacer los pases, era completo. Además, en conducta, rara vez lo expulsaban de la cancha, era un jugador limpio, formado en el Colegio La Salle. En esa época, los dos colegios que mandaban en el deporte prácticamente eran La Salle y San Calixto. Y había grandes profesores ahí de educación física. El de La Salle era Roberto Ayllón, el negro Ayllón le decían, que formó mucha gente en los escolares para que se dedicaran a la práctica deportiva. Él jamás pensó que iba a llegar a donde llegó en el básquet, porque lo que más le interesaba era el fútbol. En 1945-46 él empezó a incursionar en el fútbol en Always Ready, en el colegio La Salle, porque él estaba en ese colegio, y posteriormente empezó con vóley, con básquet. El Ingavi era como el Bolívar y el Strunce en esa época. Era el equipo que más prestigio tenía seguidores por todo lado. El que sostenía el club era el negro y yo. Él compraba las camisetas, hacía todo, con apoyo de nuestros papás. Y La Salle que nos daba la cancha, ¿no?, para entrenar. Íbamos en condiciones, usted no se imagina. Nosotros llegaban en avión, nosotros estábamos llegando directo al partido en flota. Nos mandaban en condiciones, pero yo me acuerdo en Antofagasta, mi primer sudamericano, llegó con sus cocineros, llegó en avión bien equipado, y nosotros ni siquiera en flota, en colectivo hemos llegado. Bueno, él siempre tenía contacto con todas sus fans, que siempre iban a hacerle barra cuando él jugaba. Pero mi mami siempre fue una mujer muy hermosa, por dentro principalmente y por fuera tenía muchos dotes. Justo la eligieron reina del club Ingavi, y es ahí donde mi papi la vio y nos contó que quedó eclipsadísima. Cuando ganó el Ingavi el campeonato, en su 15ª titulación como campeón, o sea, mi abuelito en los últimos 27 segundos, él marcó los 2 cestos para empatar. Después los del Litoral volvieron a marcar, y en los últimos 13 segundos uno de sus compañeros, que apellida Burgoa, él fue el que marcó el último cesto, ¿no? Pero al final era como que mi abuelito fue aclamado, porque eso le permitió a Ingavi ser campeón nacional y lo llevó al campeonato en Brasil, en São Paulo. Entonces fue que jugaron con el equipo de Ingavi, y ese fue pues un show increíble, porque imagínate en ese entonces a Bolivia que llegue un equipo que era conocido internacionalmente afuera, era cosa muy grande, ¿no? Y los mismos jugadores estos del equipo lo respetaron mucho y lo felicitaron. Hubo uno de los entrenadores que le ofrecieron irse a trabajar a Estados Unidos. Bueno, gracias al premio que obtuvo en París, él fue a un museo allá, que vio el Museo Deportivo, y llegó con esa idea de poder para Bolivia, para poder impulsar a más, le encantaba mucho impulsar a la juventud hacia el deporte. Entonces era una forma de compartir esa información a través de un museo, ya que hay de todo, pero no había del deporte. Tanto Karina como yo hemos jugado básquetbol, y mi papá luego formó el equipo de Chaco Petrolero, y ahí jugamos con Karina por un buen tiempo, y fue muy lindo tenerlo a él como nuestro entrenador. Ha sido una experiencia muy linda ser parte del equipo que él con tanto cariño lo formó. Al pasar del tiempo, igual mi papá empezó a inculcarles ese cariño por el deporte a todos nuestros hijos. Muchas veces mis amigos se reunían para ver la final del Mundial, final de la Champions, pero o sea, yo siempre escogía verla con él, y pues creo que es algo que siempre voy a llevar en mi corazón. Puedo decir que él era del Real Madrid, de corazón, fan del Cristiano. Bueno, creo que es lo que más me enseñó mi abuelo, ¿no? A disfrutar los deportes. Un gran compañero y una decencia como persona que muy pocas las tienen. Era bien agradable y teníamos una
relación de amistad en oro. No va a querer cuando ha muerto, va a venir al ataque de llanto. Mi más grande deseo es que este pequeño libro sirva de guía tanto a educadores como a todos los jóvenes deportistas que se inician en este extraordinario deporte que es el básquetbol, para que así, algún día, lleguen por sus propios medios, cualidades físicas, morales y deportivas, a ser quienes den satisfacción y triunfos a nuestra querida patria Bolivia. Han transcurrido más de 70 años y una mujer de oro sigue siendo la mayor y más completa atleta que dio Bolivia. Lanzamiento de bala, disco y jabalina, saltos alto y largo, 50 y 100 metros llanos, 4 por 100 metros llanos con postas, 80 metros llanos con valla. Además, básquetbol. Sin duda es la figura legendaria que retiene la gloria de haber sido la deportista multidisciplinaria que más lauros nacionales e internacionales consiguió para Bolivia. Sus dotes y habilidades atléticas, combinadas con una ejemplar actitud y una excepcional entrega a la práctica deportiva, la hicieron múltiple medallista bolivariana y sudamericana. La historia la reivindica como la figura invencible que brilló en los años 30 y 40 y como la fiel heredera de la estirpe de las heroínas de la coronilla. Julia Iriarte, con todas las letras, campeona. Julia Iriarte Velasco nació el 20 de diciembre de 1920. Llegó al seno de la numerosa familia que Plácido Iriarte y Clara Velasco conformaron en la colonial ciudad de Tarata, Cochabamba. Ese apodo me cae desde un hermano que era de baja estatura y bueno, a todos los Iriartes no, que yo el apodo de Chini. ¿Qué quiere decir quechua eso? Quechua quiere decir pequeño. A los 17 años, sus cualidades como basquetbolista le dieron la oportunidad de jugar en La Paz. Prácticamente la teoría no me llamaba mucho la atención. Yo había venido a hacerme atleta, puedo decir así. Entonces en el instituto empecé a practicar sola y después ya me trajeron un entrenador alemán, George Feld, que ya ha fallecido. Él me hizo atleta y campeona. La realidad es que era una figura tan extraordinaria. En esa época ella se dedicó al atletismo alma, vida y corazón. Era una corredora, corría, lanzaba bala, disco y saltaba vallas, era completa. Consolidada como la abanderada del atletismo nacional, a finales de los años 40 la prestancia de Julia Iriarte se lució en torneos internacionales que se realizaron en Perú, Argentina y Chile, llegando a ser considerada símbolo del atletismo continental. La cúspide la alcanzó en los años 1947 y 48, donde consiguió 5 medallas doradas y 3 de plata para Bolivia. La lanzadora, saltadora y velocista marcó una de las jornadas de mayor júbilo popular, cuando triunfante y sencilla regresó al país tras su hazaña bolivariana. Yo por de pronto hice tocar el himno nacional durante 5 veces e izaron la bandera en las mismas veces. Después de haber experimentado las satisfacciones más grandes, volvíamos a Bolivia y el pueblo que esperaba en la estación de Huaki, en un entusiasmo loco, me levantaron en hombros y me trajeron hasta el Palacio de Gobierno. ¿Aquí el balcón estuvo allá? Al balcón, salí al balcón precisamente y dirigí unas cuantas palabras en mi pobre castellano. Su gracia y carisma naturales conquistaron a muchos pretendientes que no consiguieron despertar el interés de la joven atleta, hasta que el zaguero central, Duberti Arauz, se adueñó por completo de su noble corazón. La Chiñi y el Chaqueño le dieron al país hijos que destacaron en el balompié boliviano. De alumna del INSEF, Julia pasó a ser profesora de educación física, noble labor a la que se dedicó con compromiso y pasión por muchos años. Mucho tiempo después de haber concluido su ciclo deportivo, nunca imaginó que a sus 55 años le tocaría vivir el episodio más emocionante de su vida.
Desfiló encabezando la delegación boliviana como portadora de la antorcha olímpica de los octavos Juegos Bolivarianos de 1977 que se realizaron en La Paz, hecho que significó para ella el mejor premio y reconocimiento a su trayectoria deportiva. A mediados de la década de los 80 tuvo que enfrentar graves complicaciones en su salud que la golpearon duramente, y al poco tiempo le tocó ver partir a su amado esposo, con quien construyó una descendencia de 6 hijos, 18 nietos y 15 bisnietos. A los 94 años falleció en Cochabamba el 12 de junio de 2015, aquejada por el cansancio y los males propios de la avanzada edad. Nos heredó tanto para la vida, exclama su nieta Lorena Arauz, al evocar el ejemplo de fortaleza física, de carácter y de espíritu que dejó la Juliti entre quienes la conocieron y la amaron. El deporte es tan ingrato que pasan los años y nadie más se acuerda de uno. Pero para mí el deporte ha sido toda mi vida. Los cientos de medallas y de trofeos que atesoró con gran esfuerzo y humildad no serán suficientes para honrar la grandeza de su majestad Julia, el símbolo más auténtico, puro y sublime del deporte boliviano. Se formó en Salta y Buenos Aires de la mano de los mejores entrenadores y pugilistas del gran box argentino de la década de los 50. Tras brillar en los mejores escenarios boxísticos de Sudamérica, el máximo boxeador de la historia de Bolivia regresó a su tierra para convertirse en la estrella de la categoría pluma y emprender un vuelo decidido hacia la cúspide. En las paredes del Julio Borelli de La Paz habita el eco del clamor popular por aquel ídolo que provocaba euforia colectiva. Su historia ilustra la de muchos deportistas que, siendo los mejores, se convierten en víctimas de un sistema antideportivo que finalmente los saca de combate. Cornelio Jimmy Yapura, con todas las letras, campeón. Cornelio Yapura Zabalaga nació en Tarata, Cochabamba, el 16 de septiembre de 1939. Por motivos de índole política, su padre Sebastián Yapura, un minero del siglo XX, emigró al norte de Argentina junto a su esposa y a sus 8 pequeños hijos. A los 14 años, una situación casual llevó a Cornelio a visitar un gimnasio de boxeo en Salta, momento en el que empezó a forjar su sueño pugilístico. Pocos le dieron importancia al joven boliviano, a quien llamaban Negro Carbón, hasta que éste empezó a demostrar su particular técnica para pelear, escalar posiciones y enfrentarse con éxito a las principales figuras del cuadrilátero local. Con las metas bien trazadas y seguro de su capacidad, se trasladó a la metrópoli de Buenos Aires, donde entre la soledad, la austeridad extrema y la enfermedad, pasó meses tocando puertas. Cuando finalmente llegó al famoso Luna Park en busca de una oportunidad para entrenarse y ganarse unos pesos, el hábil exboxeador Juan Aldrovandi lo vio pelear e inmediatamente empezó a entrenarlo y a programarle peleas. Cornelio empezó a registrar resultados halagadores en el campo profesional a partir de 1959. A los 21 años había escrito un historial fulgurante. Esa su fama fue subiendo a la Argentina, y cuando se anoticiaron aquí que había un boxeador boliviano que se destacaba en el Luna Park, el famoso escenario de Argentina, le ofrecieron traerlo acá y empezó a hacer su carrera en el Coliseo Cerrado de la calle México. Jimmy Yapura comenzó a disputar match de box con boxeadores extranjeros. Cuando Yapura se presentaba en el Coliseo, se llenaba el Coliseo. Tenía un gran arrastre popular y ganaba
dando grandes demostraciones. La gente de esa época rememora lo que había sido, por ejemplo, el knockout que le dio al argentino Oscar Cachín Díaz, que en esa época era el campeón latinoamericano. Lo derrumbó sobre el ring del Coliseo y bueno, la gente lo hizo su ídolo prácticamente. Decir que Cornelio Yapura era lo máximo del box boliviano. O sea, era un hombre rapidísimo, veloz, cubría todo el ring, era ágil, movedizo, tenía buen golpe y para esa categoría es difícil poner knockouts a los rivales. Él los ponía knockouts. Habiendo alzado vuelo para convertirse en campeón sudamericano, la Federación Boliviana de Box lo despojó del título nacional, convirtiéndolo en víctima de intereses netamente dirigenciales y negándole a Bolivia la posibilidad de abrazar la gloria internacional de la mano de su mayor estrella. Cuando dejó el box, él se dedicó a la policía, entró como detective, era detective de la policía. El 25 de mayo de 2017 murió Cornelio Jimmy Yapura. Un paro cardíaco noqueó al hombre de 78 años. El Alzheimer fue invasivo y barrió sus recuerdos. No dejemos que ese trastorno progresivo se apodere de Bolivia y nos arrebate de la memoria al deportista al que el país le debe la popularización del boxeo. Al ídolo que demuestra que no se necesita tener corona para ser rey. El boxeo, el box, ya ha muerto.